Hola, ¿cómo están mis hermanos? Vamos a tener una linda oportunidad de poder compartir de las enseñanzas que Dios siempre tiene para nosotros y en esta oportunidad pues vamos a continuar con el estudio de las parábolas que hemos estado estudiando en los últimos meses y hoy tenemos una parábola muy bonita, sencilla, corta, pero que tiene un mensaje que sin duda Dios tiene para nosotros. Así es que permite que Dios pueda hablarte en este momento a través de esta parábola. Pero antes de entrar a la parábola, quisiera que te preguntaras para que luego podamos cerrar el mensaje que puede tener para nosotros. ¿Alguna vez quizás has perdido algo que es muy valioso para ti? Tal vez se te perdió algo, era importante, lo buscaste por un tiempo, tal vez lo encontraste, tal vez no. En caso de que no lo encontraste, quizás abandonaste la búsqueda después de un tiempo de buscarlo. O quizás algún día te has perdido tú. ¿Cómo te sentiste? Si te sentías tranquilo o tranquila. Pero la sensación de sentirse uno perdido, de tal vez en un lugar que uno no conozca tanto, posiblemente te ha pasado. Es probable que, sobre todo en el caso de los padres, hayan tenido la oportunidad, la experiencia de que en algún momento, aunque sea por segundos, alguno de sus hijos se le perdió de vista. Y esos segundos de angustia, de pronto mirar a la derecha, a la izquierda y no verlo, es también un sentimiento que quiero que traigas para pensar en qué puedes sentir, que se te pierda algo y cuál es tu deseo de recobrarlo en caso de que se pierda. También que te muevas en el lugar del quien está perdido y el sentimiento que se tiene cuando estás perdido. Ahora quisiera también que pensaras si crees que eres una persona especial para el Señor. Si estás claro de que Dios te ama y que no solo te ama, sino que está muy interesado en tu vida y en tu salvación. Si estuviera en tus manos hacer algo para que una persona que está lejos, que está perdida, pueda venir, ¿qué harías? Y si habría diferencia si fuese un hijo, si fuese un cónyuge, podría ser una persona especial o quizás podría ser cualquier persona que no tiene ninguna relación contigo, pero que sabes que puedes hacer algo para traerlo a los pies del Señor. Bien, la parábola está en Lucas 15, 1 al 7. También esa misma parábola está en Mateo 18, 10 al 14. Y vamos a escuchar la lectura para entender de qué es lo que vamos a estar hablando. Tú eres Jesús de Nazaret. Yo soy. Te llaman maestro y profeta. Sin embargo, comes con los pecadores y recaudadores. Los líderes del templo están preguntando, ¿cómo explicas esto, maestro? ¡Alto, rebelde! ¡No puedes Si salir alguno del de rebaño! ustedes tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué es lo que haría? ¿No deja las 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, está tan contento que la carga en sus hombros y la lleva a casa. Luego llama a sus amigos y vecinos y les dice: vamos a celebrar, he encontrado mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y vuelve a Dios que por 99 que eran justos y no se habían desviado. También está en Mateo 18, del 10 al 4, que es más o menos la misma historia. Tienen un contexto diferente en cada uno de los dos, que es precisamente lo que vamos a empezar a analizar. En el caso de Lucas, se da un contexto en el que hay fariseos y maestros de la ley que están criticando constantemente a Jesús. Están observando lo que hace y entonces criticándole. En este caso, se acercan a él y le critican mientras él está hablando y dando enseñanza a todo el mundo, a publicanos, a los que los fariseos consideran pecadores, que entre esos estaban quien sea, extranjeros, pobres, los pastores de ovejas, ladrones, adúlteros y todos los que los fariseos consideraran pecadores y que no son ellos, con esos eran con los que se juntaba Jesús y le criticaban porque él se consideraba un maestro y sin embargo se mezclaba con esta gente. Ellos se consideraban que eran más importantes y no se consideraban a sí mismos pecadores.
Ese era el contexto de lo que se estaba dando. Y ahí es donde Jesús viene y da esta parábola y se las dice para que puedan entender lo que él quiere decir. En Mateo aparece la misma parábola, pero el contexto es un poco diferente. Más bien el contexto es donde se viene hablando de quién es el más importante. Y al hablar de quién sería el más importante en el reino, es cuando Jesús precisamente toma la figura de los niños y le dice a ellos que nadie que no se pueda hacer como un niño podrá y estar en el reino de los cielos. Así es que ser como niños es el de aquella forma de poder recibir a Jesús y poder ser parte de su reino. Los otros elementos que tenemos de la parábola, y esto ya es con los dos, es uno muy importante. Lo primero es, por supuesto, las ovejas. Vean que la parábola tiene que ver con ovejas. Hablamos de 100 ovejas. 99 que están con el pastor, que están bien, y una que se pierde. Hablando de las ovejas como tal, las ovejas tienen características interesantes. Algunas de ellas tienen mucha lana, no todas tienen tanta lana. Hay cierta raza de ovejas que es precisamente para producir la lana y hay otras de otro tipo. Pero lo que sí es cierto es que las ovejas son, pues, son apacibles en términos generales, son juguetonas, pero también son vulnerables. Cuando no ven que están acompañadas, se asustan. Ellas necesitan estar junto con toda la manada. Y si de pronto se ven solas, se asustan. No obstante, a veces son curiosas y pueden verse en esa situación. Si se pierden, como que entran en desesperación y se niegan a andar más. Es una condición de las ovejas. Ahora vamos a rescatar eso. Lo otro es que el pasaje habla de algo, siempre se asocia con el pastor y está bien que se asocie con el pastor porque inclusive en algunos de los contextos también sigue hablando Jesús del buen pastor, que vamos a hablar un poco de eso. No obstante, en la parábola per se no se dice que sea el pastor necesariamente, no lo dice de esa forma, sino que les dice a ellos que imagínense a un hombre que tiene 100 ovejas. Este hombre, no cualquiera podía tener 100 ovejas. Podrían pensar que era una persona pudiente que simplemente tenía ovejas y quizás hasta pastores que se las cuidaran. En el ejemplo que Jesús pone, no dice que sea un pastor, dice que es un hombre. Inclusive, dependiendo de la traducción, se habla que les dice directamente, imagínense si ustedes estuvieran diciéndole a los fariseos y intérpretes de ley, imagínense si ustedes tuvieran 100 ovejas y se le pierde una y ahí es donde los pone a analizar la situación que él está poniendo. No obstante, esa condición de estar con las ovejas y de ir por ellas está muy asociada a ese rol que cumplía el pastor. Es por eso que se pone esa figura como muy convergente con el ejemplo que está dando Jesús. Sin embargo, de ellos esperaba que fueran valientes, porque claramente tenían que llevarse las ovejas y cuidarlas para su dueño. Entonces esperaba también que fueran bastante valientes. Y en términos generales son algunos elementos que están aquí alrededor de la parábola. Vamos a tratar de destacar algunas cosas que son relevantes para que no se desvíe el mensaje. En realidad el tema principal de esta parábola es el amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios que se representa a través de este hombre o póngale este pastor que deja 99 ovejas que están bien y va y deja todo por ir a buscar esa una que se le perdió. Ese amor, esa responsabilidad, ese deseo de traer al redil esa oveja que se perdió es lo más importante y es una condición del pastor, del Señor, del dueño, del que es todo. Por eso se puede representar ese pastor, ese dueño, ese Señor como Dios mismo que quiere traernos a su redil. Pero vean que es importante eso. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es importante porque en ocasiones, por ejemplo, salían pastores de diferentes lugares y llegaban a terrenos similares y las ovejas sabían exactamente cuál era su pastor. Y podía ser que en un momento dado estuvieran juntas cerca de otros rebaños, pero cuando su pastor las llamaba, ellas escuchaban claramente, sabían exactamente el silbido de su pastor y cada rebaño de ovejas se iba con el respectivo pastor. Una condición muy interesante de poder identificar quién es mi pastor. Las ovejas que son 99 representan a todas las personas que son parte del redil del Señor, que están bien, han sido perdonados, han sido redimidos y están ahí en el redil. Esas 99 representan todas las que están salvas, están bien. La
oveja que se pierde, la número 100, es la que representa al pecador que está perdido, aquel que se pierde del rebaño, aquel que quizás en algún momento estuvo pero se descarrió y está perdido, quizás está asustado, no sabe dónde está. Y entonces hay un deseo del pastor de ir y buscarlo en toda condición. Hay que resaltar esa búsqueda amorosa que hace el pastor o el señor de esa oveja. Posiblemente la oveja perdida podría estar en cualquier condición de peligro y ese pastor que va y la busca está arriesgándose a peligros porque la oveja puede estar en peligro, pero lo hace porque tiene amor por esa oveja y quiere traerla de vuelta al redil. Es por eso que quería resaltar en este momento una canción que nos acerca mucho a este mensaje, que nos habla del amor sin condición que tiene Dios para con nosotros, que quiere traernos a su redil y no le importa dejar 99 que están a salvo para irte a buscar a ti o a mí si estuviéramos descarriados. Y entonces quiero que le saquemos elementos importantes de enseñanza a esta canción. Por eso la vamos a escuchar en fragmentos para que la puedas entender y podamos insertar este mensaje dentro del análisis de esta parábola. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En esta canción podemos ver mensajes muy importantes que son convergentes con la parábola que estamos revisando, porque justamente tiene que ver primero con el reconocimiento de lo bueno que ha sido Dios, que siempre pensó en ti para traerte a su rebaño. Pero dice que tu amor me envuelve, me sostiene, es un amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Es donde puedes identificarte con esa oveja que se perdió, con esa oveja que está asustada y lejos del rebaño y que necesita el amor de Dios que la va y la busca. Luego hace una mención muy importante que tiene que ver con cuál es el merecimiento que tú y yo tenemos para poder ingresar en ese redil. Ni tú ni yo podemos entrar a ese redil porque lo merezcamos, porque no lo merecemos. Nosotros entramos al redil de Dios por la misericordia de Él. A pesar de nosotros y lo que hacemos y nuestro pecado, Él nos ha perdonado y nos lleva a ser parte de su redil. Entonces la canción dice, no puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Otro elemento muy importante tiene que ver con traer la oveja cuando la encuentra cargada, ahí la trae en sus hombros. Y es un detalle que es relevante porque la encuentra, le da amor, la carga sobre sus hombros y la trae hasta el redil. No la viene reprochando, no le viene pegando, no viene regañándola, sino que viene alegre, contento de traerla de vuelta al redil, amando a la oveja. Y es precisamente esa condición diferente que tiene el Señor para con aquellos que se han descarriado o que están en pecado. Ese deseo de que vengan y con alegría, si se puede traer al rebaño, se celebra lo que sucede. Hay una diferencia en el comportamiento de Dios del comportamiento natural del ser humano con esto, porque en el ser humano puede ser que al confrontarse, como efectivamente confrontó a los fariseos y a los intérpretes de la ley, ellos eran humanos y posiblemente ellos podrían decir, bueno,
Yo tal vez con las 99 estoy bien, si se perdió una, pues qué pena, porque el comportamiento humano podría ser así. Muchas veces tenemos dichos como mejor paloma en mano que 100 volando, imagínense, es totalmente al revés, y sin embargo mejor tener esa una. Imagínense si tuviera la 99 y solo una está afuera. Entonces, como el comportamiento humano tiende a más bien tener, si tengo la mayoría, si tengo el grupo, estoy bien y se pierden algunos, no importa. Pero el pensamiento de Dios es totalmente contrario. Es que si ya tengo unos a salvo y solo uno se va, por ese uno voy a dar mi mejor esfuerzo por traerlo de nuevo al redil. Ese es el comportamiento y el pensamiento de Dios. Y ese uno que está perdido en algún momento podría ser tú o podría ser yo. Que las circunstancias de la vida nos pueden llevar a estar solos, a cometer pecados, a descarriarnos. Y que el amor de Dios va a ir y nos va a buscar porque somos parte de su rebaño. Y eso es algo que es muy importante. No siempre el ser humano naturalmente tomaría ese riesgo, pero el amor incomparable de Dios sí lo hace, porque está dispuesto a darlo todo por traer a esa oveja de nuevo al rebaño. Lo único que es comparable humanamente con este amor son los amores filiales similares a los de la madre, a los del padre, que en un momento dado, posiblemente por un hijo y en una condición específica, podrían estar dispuestos a darlo todo, incluido su vida. La enseñanza que nos trae esta parábola tiene que ver mucho con que nosotros entendamos, no como el fariseo que simplemente criticaba a Jesús porque estaba con los pecadores. Los fariseos estaban en una condición en que ellos no se sentían pecadores y los pecadores eran todos los demás. Si era por pobre, porque alguna situación lo hacía ser pobre, que tenía que ver con el pecado. Si eran extranjeros, también eran gente que era desechada, o si eran gente que ellos consideraban adúlteros, por cualquier condición que ellos consideraban que era de pecado, así tachaban a los demás. Pero Jesús fue diferente. Jesús, contrariamente, siendo el rey, no vino a este mundo para gobernar y ponerse por encima de todo, sino que vino a este mundo precisamente para ir, amar y encarrilar a aquellos que estaban en pecado, mostrar el camino por el cual las ovejas tenían que salir. Y es precisamente lo que hizo él. Nosotros tenemos que ver en Jesús un reflejo, porque ese es uno de los mensajes centrales del cristianismo, ser imitadores de Jesús. Así es que tú y yo, ¿cómo nos confrontamos con este mensaje? ¿Conocemos ovejas que están perdidas y que Dios quiere ir y traerlas? ¿Será que Él puede utilizarte para ir y traer esa oveja perdida nuevamente al rebaño? Y entonces hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos hacer, como la parábola indica, para poder encontrar a la oveja que está descarriada. Una cosa es buscarla, importante, decidir ir y buscarla. El otro elemento que le sigue es encontrarla. Después de encontrarla, el tercer elemento es venir, cargarla y traerla de vuelta. Y una vez que la trae de vuelta y está en el redil, viene el cuarto elemento y muy importante: hacer fiesta por el rescate de aquella oveja que estuvo perdida. O sea, alegrarse, alegrarnos porque un pecador que estaba descarriado ahora nuevamente se ha unido al redil del Señor. Por eso es que tenemos que alegrarnos. Hay fiesta en el cielo, dice, cuando un pecador es rescatado y se arrepiente. Más por uno que suceda que por 99 que ya estaban bien, ya estaban arrepentidos y no necesitan de su conversión. Así es que este detalle es muy importante. Muchas veces tenemos que aprender a entender cómo funciona el redil del Señor. En el redil del Señor están las ovejas que ya han alcanzado el perdón y la reconciliación con Él. Podemos ser tú y yo. Y ya estamos aquí, ya estamos para que podamos sentir cada día el amor de Dios con nosotros. Pero si en algún momento se va a buscar a alguien que está afuera, así sea uno, ese amor de Dios fue el mismo que mostró por ti y por mí en algún momento. Pero si ya estamos acá, sintámonos contentos, alegres, satisfechos de estar en el redil del Señor. Los que están en el redil ya son hijos de Dios, se han arrepentido de su pecado y ya no tienen una necesidad de conversión, pero allá afuera hay gente que tiene una necesidad de conversión. ¿Cómo podemos entender esta parábola y podemos decir que la podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, entendamos claramente que somos parte del redil del Señor. Si genuinamente somos ovejas, nuestro buen pastor
irá tras nosotros si nos descarriamos. Debemos ser agradecidos con nuestro Señor, con el buen pastor, de tenerlos ahí en su redil. Sabemos que como cristianos tenemos el deber de imitar a Jesús y dar nuestro mayor esfuerzo por entonces traer pecadores a la luz. Es tu misión y la mía. Es la gran comisión. Hay que practicar el amor con nuestro prójimo. Vean que les dije que el mensaje central acá tiene que ver con el amor incomparable de Dios, que tiene para ir y buscar solamente esa oveja que le falta. Cada vida tiene un valor incalculable. Tenemos que pensar si vamos a hacer conductos que Dios puede utilizar para ir y traer a alguien a sus pies. Nosotros no somos los que convertimos, nosotros no somos los que salvamos, pero podríamos ser utilizados como conducto para que una persona llegue a los pies de Dios y que Dios haga su obra en esa persona. Así es que tenemos que sentir que practicar ese amor es muy importante. Cuando venimos y traemos personas a los pies del Señor, no es para reprocharle su pecado. Tú nunca te acercas a una persona para darle palo por las cosas que según tu propia opinión está haciendo mal, sino que es con amor para venir y traerlo. Y Dios tratará con esa persona. Y esa persona se transformará por la obra maravillosa y transformadora de Jesús en su vida, ¿verdad? Y tú solamente fuiste un canal para que eso sucediera. Lo otro importante es que aunque en algún momento nos pudiéramos desviar o separar del Señor, Él siempre nos dará una oportunidad para volver al rebaño. Si pecamos, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor, pero el Señor siempre va a tener esa oportunidad de traerte nuevamente al rebaño. Entendámoslo porque es parte de su gran amor. Pero el amor incondicional que Él tiene para con los pecadores que tiene y quiere traer al rebaño de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.